Bienvenidos a el día 16 sería de la grabación de este video, si no me equivoco. Así que sí, es el día 16. Vamos a revisar el día de hoy el primer tipo del examen, de los exámenes que hicimos aquí que hicimos en el curso, el primero de dos exámenes de evaluación. Y bueno, pues el examen estaba bastante fácil. Eh, de hecho, el, pues muchos de ustedes no hubo ninguno, de hecho, de los estudiantes, de los aproximadamente 15, 16 estudiantes que estoy siguiendo en el curso, no hubo nadie que tuviera todas bien. Y bueno, la primera pregunta era ¿qué era abstracción? Y bueno, para eso me voy a ir a las presentaciones, porque dentro de las presentaciones venía básicamente pues todo. Venía la abstracción, que era separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. Ok, eso era abstracción. Y luego venía qué es un objeto en programación orientada a objetos. También venía eso dentro de las presentaciones. Ok, vamos a ver dónde está. Aquí está objetos. Bueno, es en un lenguaje, aquí está la definición. Aquí, un objeto es una construcción de un programa que tiene datos y puede realizar acciones. Cuando el programa está en ejecución, los objetos interactúan con otros objetos. Otra definición es una entidad existente en memoria del ordenador que tiene atributos y métodos. ¿Ok? Eso básicamente era qué es una clase, también venía aquí en la programación. Es la unidad fundamental en Java. Puede ser una plantilla que describe un conjunto de objetos con atributos y su comportamiento. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con encapsulamiento? Hablábamos que el encapsulamiento es la estructura que nosotros le damos a una clase definiendo los niveles de acceso y también definiendo, ¿qué quiere decir? Que vamos a determinar qué atributos serán públicos, qué métodos serán públicos, qué métodos serán privados, ¿ok? Y qué atributos también serán privados. Era bien importante que nosotros no confundiéramos el ocultamiento de información con el encapsulamiento, ya que el ocultamiento de información es parte del encapsulamiento, ¿ok? El ocultamiento de información simplemente es definir los niveles de acceso de los atributos o de las variables de instancia y de los métodos. Y el encapsulamiento engloba a la estructura que va a tener nuestra clase. Entonces, eso es bien importante que no lo confundiéramos. Bueno, ¿qué es UML? Recordarán que también en las presentaciones debe de estar UML. Aquí está. UML es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y construir y documentar un sistema. Ofrece un estándar para describir un plano de un sistema, modelo, incluye aspectos conceptuales tanto como procesos de negocio, funciones de sistema y aspectos concretos de expresiones del lenguaje. Recuerden que vimos también que la representación gráfica de la clase de un UML contenía el nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿verdad? Entonces también estaban las presentaciones. ¿Cuáles son los 4 pilares de la programación orientada a objetos? Pues era hasta de las primeras presentaciones. Aquí están: encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción. ¿Okay? También venía en la presentación. ¿Qué es una sobrecarga de métodos? Hablamos que la sobrecarga es cuando dos métodos se llaman igual, pero tienen diferente firma o diferentes parámetros, ¿ok? No sé si ese venía en la presentación, pero lo vimos en los videos, ¿verdad? Y trabajamos un video completo de sobrecarga.
¿En cuántas partes se divide el diagrama de clase y cómo se llama cada parte? Pues ya lo vimos, ¿verdad? En 3 partes es el nombre de la clase, los atributos y los métodos. ¿Cómo se declara un arreglo en Java de 10 dimensiones? Creo que aquí hubo muchísima confusión. Bueno, hubo personas que sí lo tenían bien, algunos otros tuvieron confusión. Sobre todo tuvieron confusión en la sintaxis, ¿ok? O sea, no sé por qué ponían array y bueno, algunas cosas. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero básicamente, esto está, es el tipo de dato. Nunca les dije que fuera una variable global o algo, nada más el tipo de dato. Si nosotros declaramos un arreglo de una dimensión, es el tipo de dato, el nombre, igual a qué? A new, tipo de dato y el tamaño, ¿verdad? Y el kill podría ser el tamaño de 2, de 3, de lo que nosotros queramos. Cuando declaramos un arreglo de 2 dimensiones, pues va otro corchete aquí y también acá, ¿verdad? Con el tamaño. Pues si queremos que sea de 3 dimensiones, pues es ahí y acá, ¿verdad? Y si queremos que sea de 10, pues ¿qué va a ser? ¿Sale? Simplemente era poner los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y también acá, pero acá con el tamaño de lo que va a contener. ¿Cuál es la sintaxis? Está facilísimo. Tipo de dato, los 10 corchetes, el nombre que va a tener el arreglo igual a new, tipo de dato y el tamaño que va a tener. Y luego, bueno, venía también de práctica, teníamos que crear el código de este UML. Es una clase empleado. Esta clase tiene 4 variables de 4 atributos que son privados, que me dice el tipo de dato que es, y también tiene el constructor, los métodos setter y getter y algunos otros métodos que es agregar empleado, mostrar empleado, cambiar código y verificar código. En el examen yo les pedía que quería que pusieran obviamente bien cómo va la clase, quería que definieran bien con sintaxis los niveles de acceso de las variables de instancia de los atributos con sus tipos de datos. Quería que pusieran también el constructor. Podría ser un constructor que nada más recibiera o no parámetros, simplemente que hubiera un constructor. Los métodos setter y getter sí como van, pero agregar empleado, recibir y los demás métodos, yo quería que los definieran vacíos, ¿no? En el examen para tampoco que fuera tan complejo para ustedes. Y bueno, entonces básicamente yo lo haré. Les di la oportunidad de que lo hicieran en computadora, en cualquier entorno de desarrollo. Yo lo voy a hacer acá. Primero voy a guardar empleado. Ok, acabo de crear mi archivo y nada más es public class empleado. Si ustedes tenían esto, ya tenían un punto en esta parte del examen. Nada más la definición de la clase. Después, si tenían el nivel de acceso de los atributos, es private, tipo de dato, int, código, private, string, nombre, private, string, email y private, int, edad. Hasta este punto ya tendrían 5 puntos de los 10 posibles, únicamente con estas características. Ahora hacen falta los métodos setter y getter. Hablamos que los métodos setter y getter es nivel de acceso es público, el método set, que es el método que asigna un valor a la variable, no regresa valor, y es set y después el nombre de la variable con el camel case. ¿Qué significa el camel case? Lo vimos, que es
que cada que inicia una palabra se pone con mayúscula. Por eso es set código y la C de código es en mayúscula. Como es el método set, que vamos a asignarle un valor a la variable de instancia, necesitamos que tenga un parámetro o recibir un parámetro. ¿De qué tipo? Del mismo tipo que es la variable de instancia, que en este caso es entero. Y aquí nosotros podríamos ponerle code o código recibido o cualquier otra cosa, pero por convención se pone código, que es el mismo nombre de la variable de instancia. Y dentro de la estructura es la palabra reservada this, el nombre de la variable de instancia y nombre de nuestra variable, de nuestro parámetro, de la variable que recibimos como parámetro, que en este caso también es código. Si aquí yo le pusiera código recibido, pues aquí se llamaría código recibido, ¿ok? Pero esto ya lo vimos también en otro video, cuando hablamos acerca de los métodos setter y getter. Esto genera o podría generar algunas confusiones y por eso se utiliza que sea el mismo nombre de la variable de instancia que va a recibir el valor que recibe como parámetro el método setCódigo. Lo mismo para public void set nombre, que recibe un string, llamamos nombre, y this nombre va a ser igual al nombre. Recuerden que si esto ustedes lo hacen en el entorno de desarrollo como NetBeans, pues les va a ayudar muchísimo porque les pone de colores cada uno de los de colores diferentes las variables conforme vamos activando o programando los métodos setter y getter. El siguiente es public void set email, recibe un string con email y dentro es this.email es igual a email. El último es public void set edad int edad, this.edad va a ser igual a edad. Listo, esos son los métodos set. Ahora los métodos get. El método get es obtener, es público. Como obtienes, o sea que va a retornar un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? Pues dependiendo de la variable, ¿verdad? En el caso del código va a ser entero, se llama getCódigo. No recibe parámetros y lo único que hace es return código. Public string get nombre y retorna nombre. Public string get email sin parámetro y retorna el email. Public, por último, public int get edad y lo que hace es que retorna edad. Listo, tenemos los métodos setter y getter. Ya tendríamos 6 puntitos, ¿ok? Y por último nos hacen falta los métodos al constructor. Constructor es público, se llama igual que la clase, empleado. Y bueno, aquí nosotros podríamos hacer algo, pero únicamente si lo tenían así vacío, ya estaba bien. Agregar empleado, es método público. ¿Qué valor regresa? Nada, porque es void. Se llama agregar empleado. Pero sí tenía parámetros, ¿verdad? String n, coma, int c, coma, string m y int e. ¿Qué hacía en medio? No sé. Con solamente tuvieran eso de esa forma, ya tenían otro punto. Mostrar empleado es público. Regresa un valor de tipo entero porque aquí lo hace, es int. Mostrar empleado. ¿Recibe parámetro? No. Así que
Lo único, si lo tenían de esta forma, estaba bien. Claro que aquí tenemos que tener un return algo de tipo entero, ¿verdad? Porque si no nos marca error. Y después teníamos cambiar código, que es público y que retorna un string. Entonces public string cambiar código. Recibe un parámetro, sí, de tipo entero que se llama C. Y pues va a retornar un string. Entonces return si lo cambié. ¿Ok? Solamente, ni siquiera les estaba pidiendo que pusieran el retorno. Con que tuvieran esa construcción y verificar código que retorna un booleano, pero este es privado. Entonces private, verificar código que retorna bool, que recibe int c, listo. Eso era todo lo que tenían que hacer en su examen, que era la estructura simplemente de una clase a partir del UML. Y tenían sus puntos. De hecho, podrían haber sacado hasta 11 puntos con esta parte que les podría ayudar a compensar la parte de la teoría. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces este es el tipo 1 del examen y vamos a ver el tipo 2. El tipo 2, la primera pregunta es ¿qué es un arreglo? Entonces, vámonos a las presentaciones. Creo que no muchos tuvieron problemas. Dice que un arreglo en Java es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos, pero del mismo tipo, ¿verdad? Y que se accede a ellos por medio de un índice, que es el nombre del arreglo y entre los corchetes un índice. Bueno, declara una constante de tipo string, ¿ok? Era la siguiente pregunta. Las constantes, recordamos que cuál era la característica que tenían. Podemos irnos a la presentación y podemos buscar constantes. ¿Ok? Era aquí, recordemos que aquí en la presentación hacía falta el tipo de dato. Es static, final, nombre de la constante y el valor, pero hacía falta el tipo de dato. Entonces static, final, tipo de dato, que decíamos que queríamos que fuera string, ¿verdad? Entonces el tipo de dato es string y luego el nombre de la constante. Pero recuerdan que había una característica que las constantes en qué iban. En mayúsculas, ¿verdad? Ok, entonces la mayúscula es nombre y el valor. Listo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es el constructor de una clase? Vamos a las presentaciones. Procedimientos que se ejecutan en el momento de instanciación de una clase. ¿Ok? Venía en la presentación. ¿Qué más podría, qué otra respuesta podría entrar dentro del constructor de una clase? El constructor de una clase nos permite inicializar los valores de los atributos o realizar acciones al momento de crear los objetos. ¿Ok? También eso podría haber estado dentro de la respuesta de esa pregunta. ¿Qué es un arreglo bidimensional? Bueno, vimos lo que eran arreglos, que decíamos que era un espacio en memoria de un mismo tipo o es una estructura de datos donde todos los datos son del mismo tipo y si son bidimensionales significa que tiene dos índices, ¿verdad? Que generalmente son utilizados para la representación de tablas donde podemos definir que un índice son filas y en otro índice son columnas. ¿Ok? Declare un arreglo bidimensional de 5 filas y 5 columnas.
pues no dije si era público, privado, de cuál cosa. Public int arreglo bidimensional. ¿Decía de qué tipo? No, ¿verdad? Tampoco. Puedo decir arreglo a new int filas. ¿Cuántas? 5 y columnas 4. Listo. Era todo. ¿Qué estructura de control garantiza el recorrido de un arreglo bidimensional? A ustedes la pregunta no se las hice así, sino se las hice que escribieran una estructura de control, ¿verdad? Que garantizara que recorriera todo el arreglo, un arreglo bidimensional. Entonces ya lo habíamos revisado, esa estructura era, voy a poner el main public, static, void, main, string, args, y la estructura es, díganme, int filas igual a 0, mientras que filas, ¿qué? Filas sea menor a ¿qué? Columnas, podría ser, perdón, mientras que filas sea menor a filas del arreglo o al arreglo.leg o al tamaño y bueno, filas se incrementa más. Podrían poner aquí X y aquí X y aquí sería filas y aquí X, ¿no? Para que fuera un poco más claro. Y dentro, ¿qué iba a ser? Pues otro for. Int y igual a 0, mientras que y sea que, perdón, aquí me equivoqué, mientras que sea menor, ¿verdad? Mientras que sea menor a columnas y más. Y pues pongo system.out.print ln. ¿Y qué imprimimos? Arreglo en la posición filas, perdón, X, Y. Era todo. Ok, y esa estructura me garantiza que recorre por todas las posiciones de un arreglo bidimensional. Bueno, menciona los métodos de la clase array. Array, yo sé que a lo mejor aquí está la clase array y aquí están los métodos short, binary search, equals y fill. Ok, ¿se acuerdan que vimos también estas estructuras? Luego menciona los métodos de la clase ArrayList. Algunos, con que me hubieran dicho 2, cualquier cosa, podría haber funcionado. ¿Sale? No era todos, pero aquí estaban también en las presentaciones. ¿En cuántas partes se divide? ¿Sí se las dejé esta pregunta? ¿En cuántas partes se divide en diagrama de clases y cómo se llama cada parte? Pues bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Se divide en 3 y son el nombre de la clase, los atributos y los métodos. ¿Cómo se declara un arreglo en Java de 10 dimensiones de tipo char? Aquí sí les puse el de qué tipo. Y bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Y en empleado, pues básicamente era lo mismo, ¿verdad? Bueno, ustedes tenían otra definición que era la de, creo que autobús. Pero era exactamente igual. Era un diagrama de clase y había que escribir este diagrama. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con el examen? ¿Alguna? ¿Cómo se genera un for mejorado para un arreglo? Lo revisamos en este momento. Bueno, entonces hasta aquí grabo el video que es para la presentación del examen, ¿ok?